horario, y sí quería yo tener un nombre en agradecimiento por el esfuerzo muy notable que hace la doctora por estar aquí, además del aprecio que le tengo y de ser mi maestra, etcétera, muchas cosas. Pues dar yo esta inauguración formal y presentar a la doctora para iniciar con su plática. Doctora Matilde Ruiz, neuróloga pediatra, jefe del Departamento de Neurología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. Y bueno, es un honor contar con su presencia en este apoyo y lucha de la asociación. Por favor. Muchas gracias y muy buenos días. Yo agradezco también a la asociación y evidentemente al doctor García la invitación y la posibilidad de estar aquí con ustedes. Vamos a hablar en estos minutos que nos dieron la oportunidad, y voy a tardar bastante menos que una hora, de tal suerte que el programa no se vaya desfasando, un poco de lo que es la esclerosis tuberosa, y vamos a ver si no empiezo a hacer cosas raras con esto, de lo que es la esclerosis tuberosa, un poco la definición y la epidemiología. Eso es lo que me pidieron a mí que yo tocase con ustedes el día de hoy. Espero no tocar temas o aspectos que se van a tocar en otros momentos. Tal vez repetiremos algunos conceptos que les den a ustedes una idea un poco más clara de lo que es la esclerosis tuberosa. Voy a dedicar también unos minutos a pensar qué es lo que sí hay en México en relación a esclerosis tuberosa, qué es lo que nos falta, cuáles son los elementos de pronóstico y finalmente cómo sería un tratamiento ideal a nuestros pacientes con esclerosis tuberosa. Lo primero que quiero decirles es que para nosotros, los médicos, la esclerosis tuberosa está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad que llamamos de baja prevalencia o como una enfermedad de las llamadas enfermedades raras. Esto está determinado básicamente, y esta es la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud para este tipo de enfermedades, porque son enfermedades que evidentemente son graves, que pueden poner en peligro de muerte o de invalidez a los pacientes que le padecen, pero que se presentan de 5 casos por 10.000 habitantes. Esto es, no representan un problema frecuente en la población. No es una diarrea, no es una neumonía, no son esas enfermedades que vemos todos los días los médicos, sino que tienen una frecuencia de 5 a 10.000. La mayoría de estas enfermedades de baja prevalencia tienen un origen genético, tal y como lo presenta la esclerosis tuberosa, tienen a veces nombres raros, tienen como enfermedades raras, minoritarias, huérfanas o enfermedades poco frecuentes. Y bueno, en el mundo hay alrededor de 6 o 7.000 enfermedades raras y entre 4 y 5.000 de ellas no tienen un tratamiento óptimo, exclusivo o específico. Así es como lo define la Organización Mundial de la Salud a las enfermedades. Parece que es importante presentarles a ustedes los caballeros que en el siglo XIX tuvieran la oportunidad de, a través exclusivamente de la observación y del análisis de sus pacientes, empezar a describir lo que hoy conocemos como esclerosis tuberosa. Son casi 200 años desde las primeras descripciones y evidentemente hemos aprendido muchas cosas, pero algunas siguen siendo de alguna manera parte de lo que se describieron en aquella época. Este es uno de los dibujos que se hacían para, como parte de la enseñanza de la medicina, intentar especificar las lesiones que frecuentemente aparecen en la cara y que llamamos angiofibromas nasales. Este es el doctor von Recklinghausen, que es el que hace la primera mención a la enfermedad, y el doctor Bournonville, y también alguna vez la esclerosis tuberosa se llamó enfermedad de Bournonville, porque pues en aquella época la gente que lo describía quería pasar a la posteridad y que sus nombres se perpetuasen en la historia del ser humano. Y fue en 1908 cuando Vogt identifica que, además de las descripciones de von Recklinghausen y de Bournonville, había una triada que era característica y que muchos de nuestros pacientes con esclerosis tuberosa tienen, que son las crisis convulsivas, el retraso mental y el adenoma sebáceo o endotelioma nasal. En aquella época se le llamaba adenoma sebáceo. ¿Cuál es la definición de esclerosis tuberosa? Bueno, las definiciones son sacadas
de lo que dicen los libros, no pueden variar mucho y cada vez que ustedes los lean seguramente van a encontrar las mismas palabras clave, porque una definición implica que cada uno de nosotros digamos exactamente lo mismo. Bueno, es una enfermedad de origen genético, y ahorita voy a platicar un poquito de la genética y después van a tener ustedes el gusto de escuchar a la doctora González del Ángel, que les va a decir mucho más de la genética, que afecta a varios órganos al mismo tiempo. Esto es, tiene diferentes manifestaciones y se produce porque los genes que están alterados normalmente regulan el crecimiento de las células y cuando están alterados pues entonces aparecen, se desarrollan tumoraciones en diferentes órganos y los órganos clave que afectan estos genes es la piel y entonces vamos a ver todas las manifestaciones dermatológicas que ustedes conocen y van a reconocer, el cerebro como el órgano de afectación, si no único, sí principal, el corazón y los riñones. Estos son los órganos que preferentemente, si no son los únicos, pero preferentemente van a estar afectados en la esclerosis tuberosa. Regresamos a decir que se presenta en uno de cada 6.000 recién nacidos vivos y que las características clínicas no aparecen todas al mismo tiempo. Muchos recién nacidos no tienen ninguna manifestación clínica y van apareciendo a lo largo de la vida y entonces se va transformando la enfermedad. Y a veces la enfermedad se queda solo con manifestaciones dermatológicas en toda la vida del individuo, pero a veces no, a veces aparecen primero las manifestaciones dermatológicas y las crisis convulsivas y las manifestaciones cardiológicas y se van sumando en el tiempo y entonces una enfermedad que puede tener una manifestación aislada se puede también convertir en un problema grave de salud. Las manifestaciones clínicas no son iguales en todos los pacientes, se van transformando en la vida de los individuos y se calcula que el 50 al 70% a nivel mundial no son diagnosticados de manera oportuna y eso incluye en nuestro país en donde siempre una de las cosas que nos preocupa es un diagnóstico tardío o un diagnóstico poco adecuado. Es una enfermedad genética y la doctora González del Ángel les va a explicar mejor lo que implica para nosotros el ser autosómico dominante. Eso implica que el individuo afectado, el que está enfermo, va a heredar esta enfermedad al 50% de sus hijos. Este individuo a veces es el primero que aparece en la familia. 2/3 partes de las personas que están enfermas de esclerosis tuberosa no tienen ningún antecedente familiar y entonces se dice que son mutaciones nuevas. Y se han identificado 2 genes, que les llamamos TSS1 y TSS2. Y hay alrededor de 15% de individuos en los cuales en el momento actual, con las técnicas actuales, no se logra identificar ninguna mutación. Entonces el 50 a 60% de los pacientes con esclerosis tuberosa, bueno, se va a transmitir de padre a hijo. Si uno de los padres tiene esclerosis tuberosa, cada uno de sus hijos va a tener la posibilidad de tener la enfermedad en el 50%. Y bueno, el otro 50% no tienen la mutación, entonces, o tiene una mutación nueva y la familia es perfectamente normal. Estos son los genes, uno se descubrió en 1997 y el otro en el 93. Se identifican o se hace un diagrama así cuando se ven en los libros de medicina y se encuentra la mutación en esta zona. ¿Cuántos pacientes con esclerosis tuberosa existen en el mundo y específicamente en nuestro país? Podemos decir que es una enfermedad mundial que afecta a cualquier país del mundo y que se estima que en cualquier población afecta de 7 a 12 por 100.000 habitantes. Y entonces, si nosotros somos 110 millones de mexicanos, más o menos, pues existen alrededor de 15.000 casos con esclerosis tuberosa en nuestro país. Y esto lo tomé de uno de los informes que aparecen en la página de la sociedad que tienen ustedes. Se calcula que en este estado de Yucatán hay 326 casos de esclerosis tuberosa, solamente haciendo esto que se llama estadística inferencial. No tenemos una estadística específica, no tenemos un registro nacional, pero no los mexicanos y no somos diferentes a los australianos, ni somos diferentes a los norteamericanos o los canadienses, entonces esperamos que estas sean las estadísticas que tengamos en nuestro país.
Y de alguna manera una de las cosas que se pretende a través de este tipo de reuniones es poder conocer un poco mejor cómo se comporta la población. ¿Cuántos pacientes nuevos se van a venir sumando en el año? Y entonces, utilizando la tasa de natalidad de México también como cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, se dice que en México tenemos una tasa de natalidad de 18 por cada 1000 individuos y ocupamos el 102 lugar a nivel mundial. Hay poblaciones que se reproducen más rápidamente que la nuestra y otras menos. Y decimos que hay más o menos 2 millones de recién nacidos nuevos en México todos los años. Y si aplicamos nuestra estadística y recordamos que 7 a 12 por 100.000, bueno, pues entonces estamos pensando, y 18 por 1000, que 240 casos nuevos por año de esclerosis tuberosa vamos a tener. Y esto es muy importante porque idealmente estos 200 niños, 240 niños nuevos que vienen a este mundo, deberían de tener la posibilidad de tener un diagnóstico temprano. Existen una serie de criterios médicos para establecer el diagnóstico. Estos criterios, si os fijan, no son nada nuevos, son de 1998 y el doctor Kruger nos comentó que van a salir una actualización de estos criterios, pero en lo que están difundidos y en lo que se aplican, pues existen los criterios mayores y los criterios menores. Están las manifestaciones en la piel, están las manifestaciones renales, las manifestaciones cerebrales, y cuando nosotros sumamos manifestaciones clínicas, tenemos establecido el diagnóstico definitivo o de sospecha de esclerosis tuberosa. Simplemente para recordar que las manchas blancas, que aparentemente son muy benignas, pueden ser la primera manifestación, son bastante fáciles de identificar en la piel de nosotros, que es una piel que es un poquito más pigmentada, mientras que cuando la piel es muy blanca a veces no son tan fáciles de ver, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Estas son las lesiones que frecuentemente aparecen en el dorso de la nariz, los angiofibromas nasales, y de las cuales evidentemente todos ustedes van a tener mucha más información en el curso de la mañana. También aparecen lesiones en la retina, que pueden aparecer como lesiones que parecen verruguitas dentro de la retina que se tienen que ver a través del oftalmoscopio. Aparecen también las placas fibrosas y los angiofibromas que aparecen en las encías como manifestaciones clínicas. Para nosotros los neurólogos, las manifestaciones cerebrales evidentemente son las que vemos y las que identificamos con mayor precisión, toda vez que un 70-90% de los pacientes van a tener manifestaciones cerebrales, retraso mental, epilepsia y algunas veces las tumoraciones benignas que se aparecen en la superficie de los ventrículos. Estos son una serie de imágenes en donde aparecen las tuberosidades, el tumor, otra vez. Bueno, el corazón también es un órgano que se afecta, y esto frecuentemente sucede en la etapa de los lactantes y los recién nacidos. A veces hacemos el diagnóstico de esclerosis tuberosa inclusive in útero, cuando se hace un ultrasonido y en el corazón se aprecian las tumoraciones dentro de las cavidades cardíacas, y una gente que tenga el conocimiento de la asociación de tumores intracardíacos o la causa de los tumores intracardíacos en un recién nacido, pues tendrá que obligadamente descartar una esclerosis tuberosa desde la etapa, aún antes del nacimiento. Y bueno, los riñones también se afectan. Estos se afectan frecuentemente en la segunda etapa de la vida, y aparecen estas como pequeños quistes. Aquí está dibujado un angiolipoma, y estos quistes pueden llegar a transformarse en carcinomas renales. No es frecuente, pero lo pueden llegar a hacer.